Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a la clase de Ecología y Sostenibilidad Ambiental de la carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad Mariano Gálvez, sede Escuintla. Sean todos bienvenidos. Y vamos a dar el respectivo inicio. Bueno. A ver, hagamos un pequeño hilo conductor. ¿Qué hemos visto las semanas anteriores? Si por favor pueden participar. Cambio climático. ¿Qué más? Diferentes tipos de ecosistemas. Diferentes tipos de ecosistemas, ajá. Factores bióticos, abióticos, muy bien. ¿Qué más? Sí, vimos el efecto invernadero, aunque no lo vimos a profundidad, ¿verdad? Bueno, vimos también ecología, cómo se representa, cuáles son las ramas de la ecología. Vimos un poquito de cambio climático, entre todo. Bueno, muy bien. ¿Qué nos toca ahora? Ahora nos toca entremos a ver los ecosistemas como tal, ¿sí? Bueno, la palabra eco, ¿se recuerdan qué dijimos que significaba? A ver, la palabra eco. Bueno, la palabra eco la podemos relacionar con lo que es vida. Entonces aquí lo que nosotros podríamos decir es vida, sistemas de vida, ¿verdad? Sistemas de vida podría ser una. Bueno, vamos a ver 4 temas hoy. Realmente la clase es algo corta. Vamos a ver los ecosistemas y sus funciones, la homeostasis, el desarrollo de la evolución de los ecosistemas y la estratificación de los ecosistemas. Vamos a ver entonces cuál es su estructura y cuál es su función. Antes de iniciar, hagamos una línea del tiempo. Yo les comentaba en clases anteriores que esta ciencia de la ecología pues es una ciencia antigua, pero es una de las más recientes que se han terminado de incorporar al mundo del día de hoy. Y siempre hemos tenido interacción con la ecología, pero nunca la habíamos estudiado o nunca nos habíamos visto realmente en la necesidad de poderla estudiar, dado a que pues nos proveía el planeta todo lo que solicitábamos y no presentábamos como que ninguna limitación, ¿verdad? Tal vez podría ser la palabra correcta. Pero bueno, en 1930 se definió que un ecosistema es un conjunto de organismos vivos o que comparten un mismo hábitat o biotopo. En 1935 también se alberga la definición de las interacciones entre los individuos de una comunidad y su medio. Y ahora, en el 2019, ¿verdad? En estos tiempos, pues decimos que un ecosistema es un conjunto de organismos de una comunidad y todo su entorno, ¿verdad? Y yo les pongo ahí una imagen, bueno, que no debe representar el estado en el que deben de estar ustedes ahorita, ¿sí? No los debe representar, pero a ver, ¿qué ven ustedes ahí?
¿Qué ven ustedes ahí? Ajá, más que un panda descansando, ¿qué más ven? Sí, un panda en su hábitat, ¿qué más? No, eso no, Andrés. Podría, tal vez en cautiverio, no, Freddy. La naturaleza, a ver, ¿qué más? Relaciónalo con el tema que estamos viendo ahorita. Ujú, ujú, plantas vivas, seres vivos, pero ¿qué planta, Andrés? Sí, ahí hay un ecosistema. Ajá, ¿qué árboles? Seamos específicos. Sí, hay oxígeno. Muy bien, bambú. Muy bien, bambú. ¿Qué más? A ver, analicemos el ecosistema del panda. Si se dan cuenta, pues alrededor hay bambú. Porque el panda se alimenta del bambú. Imagínense que cambiáramos el ecosistema del panda y que en vez de que lo llevemos a una plantación de bambú, lo tengamos en una plantación de mangales, de mangos. ¿Qué creen que pasaría? El número de, el número de pandas pues, se reduciría, ¿verdad? Algunos se adaptarían, algunos, pero no todos. Muy bien, muy bien. Pero digamos, aquí en esta imagen tal vez no se ve, pero definitivamente ha de haber algún río cerca, ¿verdad? Porque el panda necesita beber agua. Entonces debe de haber un río cerca. Y el ecosistema del panda es totalmente diferente. A ver, ¿qué temperatura creen ustedes que está ahí donde está el pandita? Ah, 15 yo diría que mucho, Henry. 5 por ahí sería mucho calor todavía. 30 es demasiado. 30 es demasiado. Yo diría que entre los 5 Celsius, ¿verdad? 5 menos 5 0. Por ahí andaría el clima de donde los pandas se desarrollan. Ahora alguien me va a decir, ingeniero, pero fíjese que Magdalena, allá por entre la Democracia y la Gomera, tiene plantaciones de bambú. Bueno, no sé si es cierto, pero solo lo estoy diciendo. Eh, ¿Cree usted que ahí se puedan desarrollar los pandas? ¿O que puedan tener ahí su hábitat los pandas? ¿Qué creen ustedes? Ecosistema, Joshua. No, mucho calor, porque es costa. Claro, el calor afectaría a los pandas, definitivamente. Entonces, si se dan cuenta, el ecosistema del panda es diferente, ¿verdad? Es diferente a el ecosistema humano, por ejemplo. ¿Qué necesitan ustedes que haya en su ecosistema para poder vivir? Oxígeno, ¿qué más? Agua, comida, ¿qué más?
Aire. Ujú. Claro, un hogar, un lugar agradable. Y que tengan alimentos. Ujú. Bueno, eso es secundario, Fred. Un ecosistema, pues, es un conjunto de elementos que se presentan para desarrollar ciertas poblaciones o ciertas comunidades. Tenemos aquí un video que nos va a hablar realmente cómo funciona el ecosistema. Digamos, definitivamente todos los seres humanos necesitamos el sol. Si no tuviéramos el sol, no se pudieran desarrollar la vida, ¿verdad? Porque no podría llevarse a cabo la fotosíntesis. Y si no existiera la fotosíntesis, no tuviéramos granos básicos, ¿verdad? No podríamos comer. Pero no solo los seres humanos dependemos de esa comida. Hay muchos herbívoros, hay muchos carnívoros y la cadena alimenticia de eso se trata, ¿verdad? Veamos este video, tal vez no lo entendamos ahorita al inicio por todos los términos que tengan, pero al final deberíamos ya entender todos los términos y poder sacar una perspectiva general. Solo me comentan si escuchan. Pensemos un poco en cómo fluye la energía y cómo se recicla la materia en un... ¿Sí escuchan? ¿Sí? Ok. Lo voy a expandir. Pensemos un poco en cómo fluye la energía y cómo se recicla la materia en un ecosistema. Entonces, durante este video vamos a pensar en estas dos ideas. Y aún después de ver este video, observen los ecosistemas a su alrededor y de los que forman parte. Y piensen en cómo fluye la energía y cómo se recicla la materia. Primero pensemos en la energía. La energía, para la mayoría de los ecosistemas, originalmente proviene del Sol. Hay otras fuentes de energía. Podemos pensar en la luz de la luna, aunque esencialmente eso también proviene del Sol, o también existe la energía geotérmica. Pero para lo que nos interesa, el Sol es la fuente de energía para la mayoría de los ecosistemas. ¿Y cómo es que los ecosistemas usan esa energía? ¿Cómo la obtienen y cómo la almacenan, especialmente como biomasa? Bueno, todo empieza con los productores primarios, que generalmente son las plantas, pero también podrían ser las bacterias, que tienen la capacidad de realizar la fotosíntesis, es decir, de tomar esa energía y crear biomoléculas en las que se almacene esa energía. Entonces, en este diagrama, las plantas son los productores primarios, aunque también se les conoce como autótrofos. Autótrofos. Obtienen Esos su términos propia son comida importantes. a partir de la energía del sol. Pero, ¿cómo almacenan esa energía? Bueno, la almacenan en las moléculas biológicas. Si pudiéramos acercarnos más y observar las moléculas en esta planta, bueno, esta es una enorme simplificación, pero podríamos ver todos estos enlaces entre estos carbonos. Y para formar estos enlaces necesitamos energía. Y si rompemos los enlaces, podemos liberar esa energía. Y tal vez me digan, oye, ¿y de dónde vienen todos esos carbonos que están en el árbol? Bueno, el carbono viene del aire. El aire contiene dióxido de carbono. Estos son los carbonos y estos son los oxígenos. 2 oxígenos por cada carbono. Y todo el proceso de fotosíntesis sirve para fijar ese carbono. Lo escribiré. Aquí se va a fijar el carbono, que inicialmente se encuentra como un gas. Es parte del dióxido de carbono. Y después se fija en la estructura de la planta, se fija en las moléculas biológicas de la planta. Entonces almacena esa energía. Ahora, este no es un proceso perfectamente eficiente.
no toda la energía del sol se podrá almacenar, pues mucho de eso es reflejado, e incluso la misma planta, mientras vive y se reproduce, sus células se dividen y mucha de esa energía es utilizada, y en algún momento esa energía es liberada en forma de calor. Esto lo verán mucho en sistemas termodinámicos. Empiezan con una cierta energía, la utilizan para realizar un trabajo, pero en el proceso producirán calor. Pero este es solo el principio del flujo de energía. Ahora podemos pensar en cómo esa energía fluye a otros seres de nuestro ecosistema. Vamos a ver. En la siguiente fase, y este es un diagrama, o mejor dicho, un ecosistema muy simplificado, porque la mayor parte de los ecosistemas son mucho más complejos, pero vamos a pensar en los seres que se comen a las plantas. Se comen a los productores primarios, y a los seres que se comen a los productores primarios les vamos a llamar consumidores primarios. Entonces, este conejito o esta ardilla son consumidores primarios. Se comen, o mejor dicho, consumen a los productores primarios. ¿Y por qué los consumen? ¿Por qué el conejo se come el pasto? Bueno, porque así obtiene energía de los enlaces entre los carbonos y de otros enlaces que existen en las moléculas biológicas, y puede usar esa energía para crecer, reproducirse, vivir y correr por ahí, y también almacena un poco de esa energía en su biomasa. Pero nuevamente, este proceso no es muy eficiente, porque al pasar de un nivel trófico a otro, solo se transfiere cerca del 10% de la energía, y esa es la energía que se almacena en el siguiente organismo. ¿Y por qué 10%? Bueno, porque no se come a todas las plantas, y porque en todo el proceso de comer plantas y digerirlas, un poco de esa energía se va junto con el excremento. El consumidor primario que tenemos aquí no pudo digerir todas las moléculas biológicas, por eso en general es un proceso ineficiente. Y bueno, aún no hemos terminado. Todavía tenemos energía almacenada en las moléculas biológicas de este consumidor primario, en las que alguien más podría estar interesado. Y sabemos que en muchos ecosistemas hay seres a los que les gusta comer conejos o incluso ardillas. Y en este dibujo tenemos al zorro. Y a este zorro que se come a los consumidores primarios le vamos a llamar consumidor secundario. Consumidor secundario. Y podemos continuar con esto si hay algún otro ser, supongamos que aquí hay una persona a la que le gusta comer zorros y ahí tiene su herramienta para cazar. Bueno, entonces el zorro es comido por él. ¿Y por qué come zorros? Bueno, en realidad lo que quiere es la energía que hay en ese zorro. Y bueno, no se trata solamente de las moléculas. Hablaremos sobre la materia en un momento. Pero quiere la energía y la materia del zorro para crecer y vivir. Entonces, a este ser lo conocemos como consumidor terciario. Consumidor terciario. Y si no hay nadie que se quiera comer a este consumidor, entonces es considerado un depredador. Y todos estos seres que se comen a otros animales se llaman carnívoros. Entonces, este es el depredador. Y se encuentra... Ya vieron, todos ustedes son depredadores, por eso tienen que hacerse veganos. entra hasta arriba de la cadena alimenticia. Pero todavía no hemos terminado, porque en algún punto todos estos seres de los que estamos hablando, es decir, los árboles, los conejos, el zorro y a este ser que le gusta comer zorros, en algún momento todos van a morir. Y esa energía no desaparece simplemente, porque la energía siempre se conserva y fluye de un lugar a otro. Y esa energía será usada por estos seres a los que llamamos descomponedores, que pueden tomar toda la energía restante que hay en los cadáveres o incluso en los excrementos, los descomponen y pueden utilizarlos para vivir y reproducirse. Y también al descomponerlos pueden liberar todos los nutrientes y la materia que se utilizó, con lo que la materia es reciclada para ser utilizada nuevamente por las plantas.
Y así es como se crea este bonito ciclo. Y lo más importante de esto es que la energía primero llega en forma de luz y esa energía es transferida a través de los diferentes niveles tróficos. Y no es un proceso completamente eficiente porque mucha de esa energía, especialmente mientras estos organismos viven y se reproducen y corren por ahí, liberan un poco de esa energía en forma de calor. Y bueno, ya nos enfocamos mucho en la energía, pero ahora pensemos en la materia. La materia es reciclada y en el caso de la materia no hay materia nueva que ingrese al ecosistema, al menos no en este ejemplo. La materia no se crea mágicamente ni se destruye mágicamente. Y como mencioné antes, cuando observamos una hoja en un árbol en crecimiento o simplemente un árbol en crecimiento o una hoja de pasto en crecimiento, esa materia no aparece de la nada, sino que esa materia siempre estuvo presente pero en forma de dióxido de carbono. La planta simplemente usa la energía del sol para fijar el carbono y transformarlo de la forma gaseosa a la sólida, y puede usar esa energía para formar enlaces entre los carbonos en estas moléculas biológicas que almacenan energía. La planta puede usar esa energía para crecer y como ya dijimos, existen seres que se comen a las plantas o seres que comen seres que comen plantas y pueden usar esa energía. Entonces, el dióxido de carbono se fija en estas plantas. Voy a borrar esta flecha porque así puede confundir un poco. Bueno, entonces aquí se libera oxígeno, O2. Ese oxígeno, que es parte del proceso de fotosíntesis, ese oxígeno se utiliza por los animales para digerir estas moléculas biológicas. Estudiamos eso en biología, en respiración. Y para la materia, miren, aquí tenemos este carbono y cuando es comido, ahora forma parte de las biomoléculas de este conejito. Y cuando el conejo usa cualquiera de esas moléculas biológicas como una fuente de energía, entonces puede romper los enlaces mediante la respiración. Y el carbono es liberado en forma de dióxido de carbono. Entonces, ya lo había dibujado aquí. Bueno, entonces lo más importante a entender es que la energía fluye. La luz del sol entra y después todo esto ocurre hasta que una parte es liberada en forma de calor en la mayoría de las etapas. Pero en el caso de la materia siempre ha estado ahí. Todos los átomos de nuestro cuerpo y del planeta Tierra son reciclados constantemente y es materia que se creó adentro de las estrellas hace miles de millones de años, pero que seguimos reutilizando una y otra vez. La materia pasa de una forma a otra, aun cuando estos seres mueren, porque los descomponedores deshacen todo y lo convierten en simples moléculas inorgánicas que entonces pueden ser reutilizadas por las plantas junto con el carbono del aire, la luz del sol y el agua que se absorbe por sus raíces para empezar otra vez todo este proceso. A ver, ¿qué piensan de este video? ¿Qué conclusiones sacamos de este video? Exactamente. En un ecosistema se llama reciclaje. Reciclaje de nutrientes. Ecosistema se llama. Exactamente. Todo es una cadena. Sí, nuestro mundo está diseñado para que sea una cadena. De hecho, yo les decía, bueno, creo que a ustedes no, pero
imaginen que desaparecieran las cucarachas totalmente del planeta Tierra, que se extinguieran. Solo viviríamos aproximadamente unos 100 años más, porque las cucarachas son descomponedoras y ellos se comen materia en descomposición también. Imagínense que desaparezcan las abejas. Si desaparecen las abejas, tendríamos nada más 30 años de existencia. Luego, no se podría llevar a cabo la polinización y entonces muchas plantas dejarían de florecer. Ya está subida la presentación, Josué. Qué importante para el mundo son todos, ¿verdad? Son todos los organismos, ¿sí? Y también todos los factores, tanto bióticos como bióticos, todos juegan un papel importante. Bueno, aún así tenemos diferentes tipos de ecosistema. Vamos a hablar por el ecosistema más común, ¿verdad? Que nosotros estamos aquí inmersos en esto, el terrestre. Para el terrestre, pues las características vienen siendo de todo lo que desarrollan los organismos en los vegetales y en la fauna, ¿verdad? Luego, tenemos lo que son los desérticos. Los desérticos es un ecosistema complejo. Es un ecosistema muy complejo porque son raras realmente los organismos que viven en un desierto. Y a veces no tienen ni vegetación ni tampoco tienen fauna. Digamos, en algunos desiertos podrían haber nopales, ¿verdad? Pero los nopales están adaptados a esas condiciones tan inhóspitas, que no les llegue agua, con un gran calor y aún así se reproducen y ahí están, ¿verdad? Ahora, un animal que me llama poderosamente la atención y está muy bien adaptado al tema del clima es el camello. ¿Sí? El camello puede llegar a beber agua y puede dejar de beber agua durante muchos días. O sea que este animal en el desierto está muy, muy, muy bien adaptado a ese ecosistema, ¿verdad? Podría ser también algunos escorpiones, algunas serpientes, pero bueno, ya son organismos totalmente distintos, totalmente diferentes, ¿verdad? Este ecosistema es, pero muy, 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 muy complicado. Bueno, luego, denme un momento. Perdonen, chicos. Bueno, les decía, este ecosistema forestal, pues,
es distinto al que acabamos de platicar. Permítame porque creo que vino aquí mi bebé y movió esto. Bueno, en el ecosistema forestal, bueno, representa un 25% de la superficie terrestre. Posee muchos árboles, hay mucha vegetación y hay bastante flora. Realmente, aquí la vida, vamos a encontrar muchas más especies, tanto de flora como de fauna, ¿verdad? Porque es un muy buen ecosistema para poder sobrevivir, ¿ya? Bueno, tenemos un ecosistema que solo conocemos un 5% de él, o si mucho un 10%, que es el ecosistema acuático, ¿sí? Nosotros podemos llegar, o bueno, conocemos lo poco del mar porque tenemos un problema de presión. Mientras más profundo vayamos hacia el mar, se ejerce una presión hidrostática más grande. Y no hemos podido resolver todavía ese inconveniente. Sí, hay algunos submarinos que andan por ahí, pero si no estoy mal, 10 kilómetros es lo más que se ha podido bajar al mar. El otro día les enseñaba una imagen de un pez que ya se adaptó a no tener luz solar y a su mismo sistema pues genera por ahí una lucecita, ¿verdad? Entonces, es un ecosistema muy peculiar, ¿sí? Y bueno, ahí vive también flora y vive también fauna, y nosotros aprovechamos también ese ecosistema, ¿verdad? Como depredadores que somos, ¿verdad? Que ya vimos ahí en el video que somos depredadores. Es, bueno, no sé si han visto, pero en alguna parte de Asia se comen algunas algas. Nosotros, digamos, industrialmente utilizamos las algas para hacer algo que se llama agar. El agar es un caldo de cultivo que se utiliza para la reproducción de microorganismos. Entonces, de esa manera, se hace una siembra. Y los microorganismos que están presentes en esta muestra se desarrollan en ese sistema, ¿verdad? Entonces nosotros a través de microscopios, podemos nosotros visualizar los diferentes tipos de microorganismos, hongos, levaduras, ¿verdad? Sacamos provecho de ese ecosistema, aunque no, la verdad que no sacamos mucho. Bueno. Luego tenemos el ecosistema montañoso. Este ecosistema se caracteriza por presentar un relieve elevado y una variación topográfica con fuertes pendientes, ¿verdad? También hay vida ahí, ¿verdad? Definitivamente van a haber algunas especies, van a haber flora, va a haber fauna. Podemos poner X cantidad de ecosistemas. Por ejemplo, yo podría decirle los ecosistemas volcánicos, ¿sí? En un volcán, pues también hay animales, también hay árboles y van a haber algunos microorganismos que son organismos pequeñitos, ¿verdad? Que van a sobrevivir a altas temperaturas y son los super termofílicos, ¿verdad? Vamos a tener termofílicos, super termofílicos y también podría ser considerado como un ecosistema, pero yo les puse acá unos cuantos, podríamos tener más, ¿verdad? Dependiendo el ecosistema que tengamos. Y no sé si tienen duda con esta diapositiva. ¿No? ¿Todo bien? Sí, los plancton estarían en el sistema acuático, ¿verdad? Serían parte del sistema acuático. El ecosistema forestal, pues va a ser donde hayan árboles, ¿verdad? Y generalmente no sea una montaña.
Podría ser un bosque, por ejemplo. Bueno, ahora vamos con un tema un poquito complicado. Este tema es complicadísimo, es muy complicadísimo, pero es importante que conozcamos cómo es que funciona. Bueno, para empezar, la palabra es un poco complicada. Homeostasis se llama. ¿Qué es la homeostasis? Es la tendencia de mantener un ambiente interno estable y relativamente constante. ¿Sí? Vamos a entrar nosotros a ver el cuerpo humano. Y voy a empezar preguntándoles, ¿cuál es la temperatura corporal promedio del ser humano? Mm, 35, muy poco. 36, 36,5, incluso podríamos tener 37, ¿verdad? Podríamos tener 37. Ahora, cuando les da gripe, ¿qué pasa? O cuando tienen una infección, ¿qué sucede? Les da fiebre. Ok, la temperatura corporal empieza a subir. Entonces, ese, ese, ese método de reacción, el cuerpo lo implementa, ¿verdad? Como una medida de mitigación. Sube la temperatura del cuerpo y nuestro cuerpo inmediatamente trata de regular la temperatura. ¿Cómo trata de regularla? Bueno, a través del sudor. Entonces empieza a liberar agua para tratar de mantener eso. Sí, pueden tener frío también, pero eso, el frío, pues es un síntoma de temperatura, ¿verdad? Ahora, la temperatura corporal es importante porque todos los órganos que ustedes tienen dentro de su cuerpo funcionan a esa temperatura. Su corazón, sus riñones, su hígado. De hecho, si ustedes tuvieran un problema severo de temperatura en donde se les eleve demasiado, sus órganos colapsarían porque no están diseñados para soportar esa temperatura. Igual si bajara demasiado la temperatura, pues sus órganos sufrirían de un daño, ¿verdad? Sufrirían de un daño y a veces son daños irreversibles, ¿no? Son daños irreversibles. ¿Sí? Bueno, también nuestro cuerpo tiene un potencial de hidrógeno. Ustedes van a ver el potencial de hidrógeno o el pH en química 2. El potencial de hidrógeno, pues es una medida que nos indica la cantidad de iones de hidrógeno o de radicales hidrógenos que están libres sobre lo que estemos midiendo. Nosotros tenemos diferentes tipos de pH en todo nuestro cuerpo. Su piel tiene un pH, la sangre generalmente pues tiene un pH que en promedio es 7, ¿verdad? La orina tiene un pH que es 7, más o menos entre 6.4 y puede llegar hasta 7.6, ¿verdad? Pero el pH es un indicador químico. Si el pH es bajo, o sea, está entre 0 y 5, es un pH ácido, o sea, es un ambiente muy ácido. Para que entendamos esto de ácido, es como el jugo de piña. ¿Han tomado ustedes jugo de piña y después de tomar sienten que se les rajó toda la lengua?
Pues sucede que el jugo de piña posee un pH súper ácido. El jugo de piña tiene un pH como de 2. Entonces es bien ácido. Entre las cosas ácidas que nosotros podríamos determinar está el limón, la naranja, la mayoría de cítricos, ¿verdad? Y digamos entre 6 y 7 y 8, casi 8, es un pH neutro. Y el pH neutro es el agua. El agua que ustedes, con la que ustedes se bañan, con la que ustedes se compran en una botellita, generalmente tiene un pH, tal vez no de 7. Puede tener 6.6, puede tener 7.4, puede tener 7.5. Porque el pH del agua difiere en el lugar en donde estén, ¿verdad? Porque hay lugares en donde hay más metales y el pH va a ser más alto. Y van a haber lugares en donde pues esté más neutro porque va a haber menos presencia de metales o de hidrógeno, ¿verdad? Que es lo que buscamos. Entonces, cuando ustedes se enferman, les piden una muestra de orina y esa muestra de orina miden el pH. Si el pH es muy ácido, ese es un indicador de que ahí pueden haber bacterias, pueden haber levaduras, que les está afectando su cuerpo por dentro, ¿verdad? Entonces, por eso es que la homeostasis es importante porque tienen los valores destinados para que después se pueda llevar un control, especialmente en su cuerpo. Tenemos también las concentraciones de iones en la sangre. Pues nuestra sangre posee algunos iones como hierro, como magnesio, ¿sí? Algunos iones posee nuestra sangre. Y tenemos también la concentración de la glucosa. Digamos, en su sangre hay glucosa y debe de haber una concentración menor, si no estoy mal, de 120 de glucosa. Cuando ustedes les hacen una medición, pues si tienen arriba de 120, es, digamos de alguna manera, ¿verdad? Tienen la sangre muy dulce y eso es un indicador de que su cuerpo ya no está produciendo insulina, o sea, se vuelven diabéticos, ¿sí? Y entonces ya vienen algunos problemas porque al no producirse la insulina, digamos de alguna manera, esa glucosa que anda libre entre nuestra sangre nos empieza a dañar los órganos vitales, ¿verdad? Podemos perder la vista, podemos perder el oído, ¿sí? Puede dañar nuestros riñones, puede dañar nuestro hígado. Entonces la homeostasis es importante para poder llevar esos controles, ¿verdad? Bueno, hay algunas alteraciones que puede tener la homeostasis. Por ejemplo, vamos a tener una alteración de conservación, como es la temperatura corporal, que nosotros ya la definimos, ¿verdad? Nuestro cuerpo está luchando constantemente en tener entre 36 y 37 y 38 grados. 38, aunque 38 es mucho. Pero yo les hago una pregunta, ¿sí? Una pregunta para que ustedes la analicen. Si ustedes se van a Shela, ¿qué temperatura hay en Shela? ¿Frío? ¿Cuánto? Unos 16, unos 10, unos 5. O sea, es frío relativamente hablando, ¿verdad? Ahora, aunque ustedes estén en Shela a 5 grados Celsius, la temperatura corporal de su cuerpo se va a mantener en 36, 37, 37.5, 38. A pesar de que ustedes estén en un ambiente muy frío,
su cuerpo, la homeostasis, va a hacer todo lo posible para mantener esa temperatura corporal. Igual, si ustedes van, por ejemplo, a Zacapa, y la temperatura ahí pueden ser 40 grados Celsius, ¿sí? Su cuerpo va a luchar por mantener los 36, los 37 grados. Entonces, eso se llama conservación, ¿verdad? Que el cuerpo va a conservar la temperatura corporal. Bueno, pueden haber alteraciones negativas como lo de la diabetes, ¿verdad? El problema de la diabetes es que no va a generar el cuerpo glucosa, perdón, insulina. Y al no generar la insulina, no se va a poder tener un balance del azúcar que esté presente en el cuerpo. Porque nuestro cuerpo va dosificando la insulina cada vez que nosotros comemos. Cada vez que ustedes comen, va adicionando insulina y esa insulina va regulando la cantidad de glucosa que tienen ustedes en su cuerpo para evitar pues que tengan problemas de diabetes, ¿verdad? Ahora, cuando pasan ya a problemas diabéticos, sí ya se pone complicada la situación, ya ustedes deben de tomar medicamentos para que el cuerpo pues vaya regulando la glucosa y en casos extremos, estarse inyectando glucosa, ¿verdad? Directamente en el cuerpo. En el páncreas, ¿sí? La insulina se produce en el páncreas. Bueno, ese es una alteración negativa de la homeostasis. Y tenemos también, he hablado muchas positivas, pero veamos una en concreto, la coagulación de la sangre. Bueno, pero para que tengan una buena coagulación, no deben de ser diabéticos, ¿verdad? Porque la diabetes también afecta la coagulación de la sangre. Bueno, pero ¿por qué su sangre se coagula? Bueno, por la vitamina K. La vitamina K es la responsable de que este efecto se lleve a cabo. Ustedes se caen de niños y se hacen un raspón y a los 2, 3 días pues ya tienen ahí rojito. A la semana ya se les hizo una costra. Esa costra lo que está haciendo es regenerando todo el tejido que tiene nuestro cuerpo. Si ustedes se quitan la costra, el cuerpo tiene que volver a regenerar otra costra y se lleva más tiempo en poder sanar. Entonces, una alteración positiva de la homeostasis es la coagulación de la sangre. ¿Estamos bien con este tema? ¿Dudas, preguntas que tengan? El ser diabético conlleva muchos problemas de salud. Muchos, 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 muchos. No, tal vez con la temperatura corporal no. Pero sí con algunas otras aflicciones, ¿verdad? Bueno. Ahora vamos a ver el desarrollo de los ecosistemas. Todos los ecosistemas se van regenerando o se van adaptando a la condición general. Yo puse, por ejemplo, acá unas cajas adentro del mar. Inicialmente, pues las cajas van a llegar ahí algunos hongos, van a llegar algunos organismos. De hecho, si se dan cuenta, también hay algunas plantitas, pero conforme más tiempo vaya pasando, se adaptó, ¿verdad? Y ya se hizo parte del sistema acuático.
pero esto es a corto plazo. Generalmente a corto plazo nosotros vemos reflejado en las estaciones meteorológicas, ¿sí? Traté de poner una primavera arriba y luego el otoño, ¿verdad? Si se dan cuenta, en la primavera pues está lleno de vida, y en el otoño pues están cayendo todas las plantas, ¿no? Pero es un desarrollo de ecosistema que está controlado, ¿verdad? Está controlado. Bueno, para los cambios a corto plazo, los vamos a relacionar principalmente con la astronomía. Muchos digamos de alguna manera, muchos de los cambios que se llevan a cabo, pues tienen su origen astronómico, ¿verdad? Hay teorías que dicen que cuando está la luna llena, pues hay un mayor oleaje dentro del mar, ¿sí? Y es por dar un ejemplo, pero astronómicamente hay muchos cambios que se originan, ¿verdad? Tenemos también la alteración del día y de noche. Ese es un cambio a corto plazo, ¿sí? Esto se conoce como un ritmo circadiano. Por ejemplo, las algas durante el día salen casi del mar o salen casi del agua. Pero en la noche, cuando ya no hay sol, las algas ya no están en la misma posición, sino que se van hasta en la parte de abajo. Y eso es lo que se llama migración vertical. Y constantemente lo están haciendo las algas. No sé si ustedes han visto ese fenómeno. No exactamente en las algas, pero en la grama sí he visto eso, que pasa con una flor amarilla, que cuando uno la pasa tocando o pisando está abierta y cuando uno la toca se cierra como a lo... La dormilona. Ajá, cuando al buen rato se vuelve a abrir. Sí. Bueno. Vamos a tener también, en los humanos tenemos cambios de ecosistema también. Algunas personas son diurnas, mientras que otras son nocturnas. Por ejemplo, voy a hacer una encuesta rápida. ¿Cuántos de ustedes prefieren madrugar y que terminen de trabajar a las 5 o 6 de la tarde y dormirse a las 8, 9, 10 de la noche? Escriban yo. Bueno, hay bastantes. Pero van a haber algunas otras personas que prefieren despertarse tarde, tipo 10, 11 o 12 del mediodía, y son más activos en la noche. ¿Sí? No sé si tenemos personas presentes con este tipo de clima. No es de clima, de ecosistema nocturno. Bueno, yo les cuento. A mí me costaba mucho madrugar. Me costaba bastante, me acostumbré mucho a dormirme tarde y a levantarme tarde. Y cuando yo entré al diversificado, estudiaba por la tarde, pero en la noche me quedaba haciendo ejercicios hasta la 1, 2 de la mañana. Cuando entré a trabajar cuando entré a estudiar a la universidad, yo estudiaba en la tarde-noche. Empezaba a estudiar a las 2 de la tarde y terminaba a las 9 de la noche, 8, 9 de la noche. Y en lo que llegaba a mi casa y en lo que comía, me bañaba y hacía todo, me daban las 11 de la noche. Y a esa hora todavía estaba yo como activo, ¿va? Mientras que muchos de ustedes, tal vez a las 11 de la noche, ya están intentando conciliar el sueño, ¿verdad? Pero son ritmos de las personas y van a encontrar muchas personas que tienen ritmos nocturnos, ¿sí? O pueden que ustedes conozcan a alguien. O tal vez se adapten, ¿verdad? Porque
Hay empresas que lo contratan a uno y le dicen, mira, solo vas a trabajar de noche, ¿no? Y entonces la persona se termina adaptando a ese tipo de vida. Podemos verlo también con los murciélagos. Los murciélagos, ¿qué hacen durante el día? Sí, se van a dormir y durante la noche salen a cazar, salen a comer. Bueno, vamos a ver también cambios en el ritmo estacional, pero esto los vamos a ver generalmente a los que están más alejados del Ecuador, ¿sí? En donde sí se hace presente la primavera, el otoño, todos esos cambios, ¿verdad? Ritmos estacionales. Los que estamos más cerca del Ecuador, no, solo vamos a tener 2 estaciones. Ya eso lo platicamos la semana pasada. Vamos a tener también algunos cambios arrítmicos. Algunos cambios que van a hacer algunos animales que no se deben a la astronomía, que no es que sea de día o de noche, o que no, que sea diurno, que sea nocturno, o que no tenga que ver la estación. Son cambios totalmente anormales, ¿sí? Y para estos no hay explicación. Se ha tratado de asociar a la cantidad de sol que irradian la Tierra, ¿verdad? Una de las teorías es que puede ser de que el sol esté irradiando más energía y que a eso se deban estos cambios, ¿sí? Unos cambios anormales, ¿sí? Que, por ejemplo, entre ellos podría decirles yo la plaga de langostas que estuvo en Petén o que está en Petén, ¿verdad? Ese es un cambio arrítmico porque las langostas no venían aquí al Petén, ¿verdad? Ni tampoco llegaban a El Salvador. Pero ese fue un cambio arrítmico. ¿Ya? ¿Sí está claro? Bueno. Y a través del ambiente o de la naturaleza, pues vamos a tener fenómenos del niño y la niña. El fenómeno del niño dura entre 4 y 6 meses, mientras que el fenómeno de la niña se puede extender más, hasta 8, un año, e incluso podría pasar 2, 3 años con el fenómeno de la niña. Pero voy a definir entonces cuáles son estos fenómenos. El fenómeno de la niña, las corrientes de aire y las aguas marinas producen sequías en las costas y permiten el ascenso de las aguas profundas. Estas aguas son más ricas en nutrientes, por lo que algunas especies del ecosistema se ven favorecidas. El fenómeno del niño, las corrientes de aire provocan lluvias que impiden el ascenso de las aguas profundas y de sus nutrientes y perjudica a determinadas especies del ecosistema, ¿sí? ¿Y han escuchado ustedes este fenómeno? ¿O estos fenómenos? Sí, yo creo que Guatemala tuvo uno hace como unos 4 o 5 años, me recuerdo yo. Yo me recuerdo ustedes que cuando yo estudiaba en la universidad, por ahí por el año 2007 o 2008, no me recuerdo qué año fue, hubo un invierno que no llovió. Pasamos en verano todo el año. Todo el año era un calor bárbaro. No llovió porque estuvo presente el fenómeno de la niña. Yo no sé si ustedes se recuerdan de esa época. Vamos a googlearlo. Bueno, no dice cuándo ustedes.
Vamos a entrar acá. Bueno, dice que hubo uno en el 2015, que hubo uno en el 2018 y no he encontrado más atrás. Vamos a ver aquí. Ay, no me está descargando algo. Ya le di cancelar. Bueno, no lo encontré. Pero sí, yo me recuerdo porque yo estaba en la universidad y bueno, yo le di gracias a Dios, ¿verdad? Porque ese año ya no me mojé. Ya no me mojé cuando me iba para mi casa de regreso. Pero sí, lo recuerdo muy bien, ¿verdad? Y recuerdo que también que, por ejemplo, la industria azucarera tuvo muchos problemas. Y muchos cultivos que requerían la lluvia también tuvieron muchos problemas. Bueno, ahora vamos a ver algo que se llama sucesión ecológica, que son los cambios a largo plazo. La sucesión ecológica es una situación paulatina de un ecosistema por otro hasta llegar a una situación estable o a un clímax. Pensemos en algún momento, les dije, el desierto de Sahara no era un desierto. Estaba lleno de árboles, lleno de vida, pero hubo ahí una sucesión ecológica hasta que llegó a hacerse totalmente desértico. Bueno, se produce un aumento progresivo de la biodiversidad. Se estabiliza poco a poco el número de seres vivos del ecosistema y se incrementa la eficacia del reciclaje de la materia. Se aprovechan óptimamente los recursos del ecosistema. Ya lo vimos en el video. Luego, cuando el ecosistema de origen no hay seres vivos, se produce una invasión de especies colonizadoras o pioneras en el proceso que se conoce como sucesión primaria. Cuando en el ecosistema de origen hay seres vivos, se produce una catástrofe y se pierden la mayor parte de especies y el proceso como de sucesión ecológica. Bueno, vean, puse aquí una imagen de lo que es una sucesión ecológica. Si se dan cuenta, entre el año 1 y el año 2, pues puede que solo había pasto, ¿sí? Entre el año 3 y el año 20, pues empiezan a florecer algunos arbolitos. Entre el año 25 y el año 50, ya, digamos, hay algunos árboles, que estos árboles ya van a traer ardillas, ya van a traer animales, pero después de 150 años, si se dan cuenta, es una vegetación frondosa. ¿Sí? Los árboles van a estar más pronunciados. Hay un árbol, yo no sé si ustedes saben, que, eh, que tiene de vida. Les voy a leer la noticia. Bueno, si quieren, veámosla. Voy a dejar de compartir allá. Y vamos a leer. Dice, el árbol más viejo del mundo tiene 4.807 años. Se llama Matusalén, en un guiño a un personaje bíblico que vivió hasta los 969 años. Y se encuentra en el Bosque Nacional de Inyo, en el centro de California, Estados Unidos. Vean la forma que tiene el arbolito. Bueno, es una forma parecida. Interesante, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que ustedes ven. No, no era esa la pantalla. Es esta. Entonces, eso es la sucesión ecológica, ¿verdad?
Bueno, vamos a ver algo que se llama la estratificación. La estratificación vegetal es la distribución que van a presentar las plantas en los ecosistemas. Y generalmente lo vamos a determinar por el tamaño y la vida de los organismos. Por ejemplo, yo les puse acá una imagen en donde tenemos hierbas, arbustos y árboles. Podemos realmente ver la estratificación de este sistema. No sé si tienen dudas. Esa estratificación, ¿a qué se refiere en realidad como la vida de las plantas, no? No, El proceso que iba a interesar. la estratificación es una clasificación que la naturaleza hace. Y generalmente va a estar dada, pues, por el tiempo, ¿verdad? Un arbusto, pues, no va a tener el mismo tiempo de vida de un árbol, ¿ya? ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario que tengan? Bueno, vean, para esta semana, yo les voy a pedir que me elaboren un resumen, ¿sí? Ah, perdón. Dice Neri, el cambio del lago de Amatitlán también se puede considerar como una sucesión ecológica. Sí, sí. Podría ser una sucesión ecológica. De hecho, los lagos están constantemente en sucesión, ¿verdad? Yo no sé si ustedes están enterados, pero, por ejemplo, el lago de Amatitlán, bueno, si han ido a ver ustedes, está totalmente verde. El agua no es ni azul ni cristalina, es totalmente verde. Porque el problema tal vez ahí no sea tanta la sucesión, fíjate, porque ahí realmente lo que está afectando es la contaminación. La contaminación que se está llevando a cabo a través de todos los desechos, digámoslo así, ¿va? De todos los desechos humanos que que llegan al lago de Amatitlán, provenientes de la ciudad capital, ¿sí? Porque no hay plantas de tratamiento y ahí llega todo el excremento de todos los humanos. Entonces, todos esos excrementos llevan muchos nutrientes, así como lo vimos en el video, ¿verdad? El conejito. Esos nutrientes, eh, al estar en contacto con el agua, hace que se desarrolle otro tipo de vegetación, que no tengo el nombre ahorita en la cabeza, pero sí tuvo problema ese lago. De hecho, me recuerdo yo que ¿cómo se llama? En el tiempo de Álvaro Colón, eh, pero yo creo que eso fue en el lago de Atitlán. Llegó llegó un organismo que se estaba comiendo todo el lago de Atitlán. Lo estaba matando, lo estaba volviendo un pantano. Y la solución fue comprar oxigenadores y ponerlos. Sí, sí, es como una eutroficación, ¿verdad? Pusieron oxigenadores en todo el lago de Atitlán y empezaron a oxigenar para darle vida al lago, ¿verdad? Pero ese es un proceso que todavía está pendiente también en el lago de Atitlán. Y eso tanto el lago de Amatitlán como el lago de Atitlán deben de haber plantas de tratamiento. Yo he visto algunos videos que la gente postea en Facebook en donde los drenajes están directos, salen, bueno, por decir de un hotel, ¿va? Salen de un hotel o salen de una casa y está la tubería directo al lago de Atitlán, ¿no? Entonces, estamos matando el agua. Tenemos que tener plantas de tratamiento.
¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ok. Bueno, entonces con esto estaríamos finalizando el día de hoy. Voy a dejar la grabación por acá y me voy a quedar acá. Que tengan una excelente noche y los veo la próxima semana. Saludos cordiales.